Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Javier Gamboa. Javier es portugalujo, estudió Ingeniería Biotecnológica y Electrónica, eso que hoy se llama biomédica. Él es de una familia de ingenieros industriales, con lo cual más o menos que tenía que ser ingeniería estaba bastante marcado en casa. Y después ha trabajado en muchas empresas multinacionales, también locales. Incluso creó una startup relacionada con la biotecnología aplicada a la acuicultura. Y desde hace algún tiempo está ya con su startup propia que es Biogenetics. ¿Qué es lo que hacéis en Biogenetics, Javier? Pues bueno, Biogenetics es una empresa biotecnológica centrada en estudios genómicos. Principalmente lo que hacemos es buscar aplicaciones innovadoras a nichos de mercado desatendidos en los que la aplicación de la genómica pueda ofrecer una solución revolucionaria, ¿no? Es decir, pueda resolver problemas que hasta ahora han estado ahí porque no se encontraba la herramienta con la que darles una solución. Vale, creo que convendría explicar un poquito brevemente lo que es la genómica. La genómica, dicho muy brevemente, para no aburrir a nadie, es el estudio del genoma, como su propio nombre indica, o sea, aquello que ahora está tan de moda con los virus y las pandemias, pues bueno, el estudio de los ácidos nucleicos, del ADN concretamente, pero que también puede ser, como efectivamente ahora ya todos nos hemos hecho medio biotecnólogos a cuenta del COVID, pues también puede ser ADN o puede ser también ARN, ácido ribonucleico, que son los dos ácidos nucleicos principales y que además están relacionados, es decir, el ADN se transcribe en ARN mensajero en el proceso de formar las proteínas. Pues el estudio de todo eso es lo que compondría la genómica funcional, es a lo que nos dedicamos nosotros, es decir, qué ADN tienen los organismos vivos, qué expresión génica existe, qué genes se expresan y cuáles no se expresan y qué condiciones, para terminar dando lugar a una serie de proteínas que lógicamente condicionan la vida de ese ser vivo, condicionan todos sus procesos metabólicos, es decir, las enfermedades que padece, la velocidad a la que crece, el sabor que tiene su carne, la dureza o la ternura que tiene la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y aplicamos todo este estudio principalmente al sector agropecuario, agroalimentario, a la industria agroalimentaria y de preservación de la biodiversidad. Y recientemente también hemos creado una nueva empresa dentro del pequeño grupo en el que se ha constituido Biogenetics, que se dedica a la salud humana, concretamente a la medicina personalizada. Somos el primer centro, un centro pionero en contar con tecnología y con laboratorios de medicina personalizada propia en Euskadi, que son las clínicas Genexon Clinics, que pertenece a la empresa Biogenetics Human, que es la spin-off nuestra que se dedica exclusivamente a medicina personalizada, a genómica humana. Sí, sí, sí. Vale. Sector agroalimentario y agropecuario. Entiendo que es porque ahí encontrasteis más nichos desatendidos, como tú decías. Bueno, es porque realmente es un poco la vocación de la empresa. No es realmente porque fuese precisamente donde más nichos desatendidos había. Es decir, verdaderamente también en otros sectores de la industria son muy susceptibles de aplicaciones biotecnológicas. La biotecnología realmente, en los tiempos que corren, que decía aquel, ¿no?, tiene verdaderamente muchísimas aplicaciones en todos los sectores. Se han identificado con colores la biotecnología verde, la biotecnología roja, la biotecnología azul, y verdaderamente yo creo que está cubierto prácticamente todo el arco iris, con lo cual eso quiere decir que verdaderamente se han identificado nichos, se han identificado oportunidades para aplicaciones biotecnológicas en prácticamente todos los sectores de la industria. En bioremediación, en mejora de procesos productivos, en una infinidad tremenda, ¿no? Ni que hablar en el sector farmacéutico, en el sector sanitario. Realmente es porque era nuestro principal core de conocimiento y era donde pensábamos que teníamos una tecnología más madura con la que verdaderamente plantear un producto disruptivo, como así fue. Es decir, Biogenetics nace en torno a una patente mundial que continúa siendo una tecnología absolutamente disruptiva para la trazabilidad molecular de alimentos. Solamente tenemos un competidor a nivel mundial, que es una multinacional irlandesa, que tiene un producto idénticamente igual al nuestro en funcionalidad, es decir, muy similar al nuestro en funcionalidad, es decir, sirve para hacer trazabilidad de alimentos, que esto a veces se dice como un término acuñado y es lo que pasa con todos los términos acuñados, ¿no?, que cada uno lo interpreta como quiere, cada uno, para cada persona tiene un significado esa etiqueta, ¿no? Cuando hablamos en este caso de trazabilidad alimentaria, estamos hablando de
identificar que un alimento es lo que dice ser y de alguna manera ofrecer de un sistema confiable una trazabilidad, es decir, poder ver su origen, poder ver por qué características tiene, incluso poder establecer una serie de puntos de control de una serie de procesos a los que ha podido estar sometido, etcétera, etcétera. Dicho a través de un ejemplo, pues que, por ejemplo, un jamón que declara ser ibérico de Guijuelo, pues es jamón, es ibérico y procede de Guijuelo. Sí, sí, sí. Y todo eso lo podéis hacer con vuestra tecnología. Todo eso lo podemos hacer con la tecnología Genomic, que es una tecnología propietaria de Biogenetics, Genomic de Genomic Identification, Genome ID, ¿no? Identificación genómica. Y como digo, es una patente mundial con una potencialidad tremenda, es decir, que desgraciadamente, a pesar de que España, cuando se hizo lógicamente el estudio y te quieres embarcar o te planteas embarcarte en una aventura como esta, pues no lo haces a lo loco, ¿no? Entonces, bueno, echas 4 prospecciones o 4 o 5, ¿no? Incluso, para ver dónde te estás metiendo. Y la verdad es que todo pintaba muy bien, ¿no? Es decir, sobre el papel. Verdaderamente España, la marca España, se sustenta en una parte muy importante, en un porcentaje muy importante sobre sus productos alimentarios y somos una potencia alimenticia a nivel mundial. También lo somos a nivel gastronómico, es decir, es una de las señas de identidad como país de la marca España, ¿no? Entonces pensamos que efectivamente, a pesar de que es difícil ser profeta en tu tierra, pues para una tecnología que se dirige al sector, a la industria agroalimentaria, y que de alguna manera pretende mejorar a los consumidores el acceso a los alimentos, etcétera, pues España era un muy buen banco de pruebas para después salir al exterior y decir, oiga, mire, con esto hemos acreditado productos españoles que son absolutamente conocidos a nivel mundial. Y, sin embargo, pues no fue así. Es decir, la tecnología se ha probado a través de diversos proyectos piloto, ha tenido una acogida muy buena por parte de aquellas instituciones o entidades que han participado en los pilotos, es decir, las pruebas han sido técnicamente superadas con éxito de crítica y público, pero, sin embargo, a la hora de llegar al mercado, la realidad ha sido otra. La realidad ha sido otra y la verdad es que existen diferentes dificultades normativas. El empresario agroalimentario se encuentra un poco ante una incertidumbre, ante una encrucijada, ¿no? Es decir, le resulta un poco temerario el embarcarse en una iniciativa de ese tipo, de empezar a prácticamente poner un estándar en marcha de trazabilidad alimentaria, cuando la administración es muy lenta a la hora de establecer estándares ahí y ni siquiera se ha pronunciado. En todo lo que tiene que ver con tecnología, las administraciones, y la española en particular, y, bueno, todas las administraciones, no vamos a dar más etiquetas para no entrar no salirnos de foco, están siendo muy lentas, regulan a velocidades muy lentas. Entonces esto realmente, a la hora de que un empresario adopte un poco con cierta confianza, con cierta tranquilidad, pues la aplicación de una nueva tecnología, pues supone una barrera importante, porque a la hora de nosotros plantear la implantación de nuestra tecnología, al empresario de turno le puede crear el miedo de decir, bueno, ¿la administración qué está haciendo en esta materia? Decir, pues nada, joder, pues no lo sé. Y cuando la administración no está haciendo nada y pudiese ser que cuando lo haga, si es que lo hace, vaya en una dirección completamente contraria, yo me he podido embarcar en todo esto, lógicamente da miedo y eso genera una serie de dificultades a la implantación de este tipo de tecnologías, ¿no? Pero no solo, no solo. También estamos hablando de una tecnología que protege al consumidor, porque le protege contra el fraude, también protege contra el fraude al productor, porque no nos olvidemos de que hay muchísimos productores que producen con calidad, que sus productos se les plagian y les produce un lucro cesante impresionante por su plantación fraudulenta de productos, ¿no? El espárrago que no es de Navarra, que se pretende hacer pasar por navarro, el pimentón de la Vera que no ha visto la Vera jamás, y todo este tipo de productos, entre otros muchísimos. Podríamos poner un sinfín de productos, ¿no? O los jamones ibéricos, ¿no? Entonces, lo que quieres decir, Javier, es que la normativa no es suficientemente estricta o rigurosa. No es tanto que no sea estricta. Yo creo que en cuanto a estricto, incluso nos podemos estar, en mi opinión personal, podemos estar en una situación en la que nos estamos pasando de estrictos. El problema no es tanto ser estrictos, sino el problema es acompañar a la realidad, que esto es lo difícil, sobre todo para la administración, que tienen que vencer unas inercias muy grandes,
y establecer un marco que acompañe ese nivel de astringencia, ¿no? Eres muy estricto, ¿vale? Pues establece un poco las pautas en las que todo eso se pueda cumplir. Entonces, actualmente está clarísimo, la normativa, por supuestísimo, que es totalmente intransigente con el fraude, faltaría más, con la falta de calidad. Todas las industrias tienen 40 modelos de aseguramiento de la calidad, en la industria alimentaria IFS, en otro tipo de sectores ISOs, es decir, todo el mundo estamos inmersos en un marco normativo muy exigente y en teoría, y ese es el problema, muy comprometido con la calidad. El problema es que después, cuando la administración debería, de alguna manera, de una forma dinámica, tratar de marcar pautas al sector privado de cómo implantar todo eso. Es decir, yo le estoy planteando a ustedes una serie de exigencias normativas. Bueno, pues les voy a explicar cómo. En algunos sectores sí existen. Y existen, por ejemplo, en seguridad alimentaria. Existen una serie de métodos oficiales, métodos de referencia, en el que, pues mire, usted tiene que hacerme los análisis de salmonela pues de esta manera y siguiendo este método. Pero en otro tipo de tecnologías más innovadoras, vamos a decir, no hay marco de referencia. Entonces, verdaderamente el sector privado se siente un poco desamparado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿por dónde tiro? ¿Qué más dificultades habéis encontrado, Javier? Pues la que te estaba explicando, es decir, hay otra que verdaderamente es inherente al propio mercado. El mercado lo puede ver como una oportunidad, como una herramienta que le protege, hablando ya en concreto de Genomic, lo puede ver como una herramienta que le protege o lo puede ver también como una amenaza. Es decir, lógicamente, si yo en algunas ocasiones no trabajo con la calidad con la que digo, y en cierta medida yo puedo identificar esta tecnología en la que yo me estoy involucrando de una manera voluntaria, porque no nos olvidemos que la normativa hoy por hoy no me lo exige, pues puedo pensar que me estoy yo mismo colocando una espada de Damocles. Entonces, bueno, oye, si un día yo trabajo con calidad, tengo el máximo compromiso con la calidad, pero bueno, y si un día tengo un problema, resulta que yo mismo me estoy encorsetando y me estoy poniendo en un problema, ¿no? Es decir, recordemos, por ejemplo, la crisis reciente, bueno, más o menos reciente, porque el tiempo pasa que es una maravilla, de la carne de caballo en manufacturas de carne de vacuno, ¿vale? El tema de la crisis de la carne de caballo. Pues muchísimas de las industrias que se vieron afectadas, algunas grandes marcas, no eran conscientes de que tenían vacuno. Si lógicamente hubiesen aplicado una tecnología de este tipo, no se hubiesen visto afectadas porque hubiesen detectado, hubiesen hecho un control de calidad proactivo en la materia prima de sus proveedores y no se lo hubiesen colado. Pero también pudiese darse el caso en el que hay otro tipo de marcas o de empresas que efectivamente no trabajan con ese compromiso con la calidad y en un momento determinado pues igual mezclan, no vamos a decir caballo, pero igual mezclan porcino. Entonces yo hago una declaración de que no, 100% vacuno. Bueno, 100% vacuno la mayoría de las veces, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y por qué me voy a meter yo en un sistema tan exigente que va a ser absolutamente intransigente con cualquier pequeño desliz de la calidad, ¿no? Es decir, lo quiero plantear en términos muy suaves, ¿no? Es decir, pero verdaderamente esto está ahí. Es decir, el sector alimentario, por desgracia, está constantemente salpicado de problemas de fraude. De problemas de fraude de la que los consumidores, que lo somos todos, nos vemos afectados. Es decir, marcas que dan una determinada declaración de calidad que no se cumple, escándalos de que de repente no sé qué debería no tenerlo, pero sí que lo tiene, importaciones fraudulentas que a veces entonces sí la denuncian los propios productores. Y dicen, oiga, que es que me están fastidiando el mercado porque están vendiendo mejillones como gallegos y estos mejillones de gallegos no tienen nada. Entonces ahí el productor sí se siente amenazado. Entonces, ¿qué está ocurriendo también? Pues que igual hay algunos productos que el propio productor es el que está importando. ¿Pero por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque desde la administración, en mi opinión, no se le está guiando. Es decir, el productor no tendría que verse en una situación en la que él resuelva esta situación de una manera unilateral y probablemente errónea y decir, bueno, pues como hay fraude, pues si va a haber fraude lo cometo yo. Y si a mí producir X producto, para no hablar de ningún producto en concreto, en España me cuesta 10 y resulta que importarlo de un país extranjero me cuesta 3, porque sus costes de producción en el extranjero son 3 y aun comprándolo fuera, yo lo traigo al mercado español más barato de lo que me cuesta a mí producirlo aquí, pues soy yo el primero que lo compra fuera y lo envaso en el país y lo pongo con mis etiquetas. Vale. Y lo vendo como producto 100% de no sé qué región española.
¿Cuánto cuesta un test de los que hacéis vosotros, Javier? Pues realmente es muy barato, es decir, la barrera no es lo económico. Podemos estar hablando de que en números gruesos un test genómico puede tener un coste, hablando suelto, de 8, 10 euros, podemos estar hablando. Lógicamente, esto puede resultar un importe muy elevado si hablamos de una certificación de lotes en una industria, pero esos costes se reducen sustancialmente cuando se está hablando de grandes volúmenes. Y se hace un programa de control adecuado, efectivamente, a las cantidades de producción de lotes que tiene cada industria. Ok. Javier, la patente que has comentado antes, ¿es una patente que tenías ya antes de empezar la empresa? Es una patente que la empresa surge en torno a esa tecnología. Vale, ¿qué es lo que está patentado exactamente? ¿Qué es lo que protege la patente? El sistema Genomit. El sistema Genomit tuvimos problemas para patentarlo precisamente por el ámbito y al final hay partes, prácticamente toda la tecnología actualmente está protegida por secreto industrial. Porque verdaderamente el plantear un PCT con el área de cobertura geográfica que nosotros planteábamos tenía un coste económico impresionante. Entonces, hubo que buscar otro tipo de fórmulas alternativas. Además, el tema de las patentes, yo soy de la opinión, sé que hay personas que tienen otro tipo de opinión sobre esto, pero yo soy de la opinión que las patentes tal cual están planteadas hoy en día no se ajustan demasiado bien a las necesidades del mercado biotecnológico. Y habría que pegarles una vuelta de tuerca, es decir, probablemente... probablemente... Te iba a decir, Javier, que no, entonces no está patentado todavía. Lo tenéis protegido por secreto industrial, ¿no? Se presentó un PCT y en este momento ese PCT se hizo una declaración de área geográfica de cobertura y yo creo que en este momento la solicitud inicial quedó desestimada y actualmente, te estoy hablando no llevo yo directamente el tema, pero la solicitud inicial quedó desestimada. Se llegó a presentar el PCT, hay una solicitud con una fecha de reivindicación, pero finalmente cuando vimos un poco que además es uno de los problemas que yo le identifico a la patente. Es decir, la patente te obliga a definir muy claramente tu método para ver que es innovador, que tiene aplicabilidad industrial, es decir, todos aquellos preceptos de la patente, ¿no? Claro, ahí estoy yo contando la receta de la Coca-Cola. Yo estoy dando la fórmula de la Coca-Cola. Si verdaderamente después me falta la financiación para poderlo proteger en todo el área geográfica en la que yo considero que está mi mercado, lo que he hecho ha sido desvelar mi tecnología y encima no protegerla en otros mercados donde una empresa de mayor dimensión pudiese aplicarla y a partir de ese país poder prestar servicio en terceros. Entonces, en su momento, nosotros hicimos una consultoría de esto bastante amplia, incluso externalizamos el servicio de protección industrial y contratamos una consultora especializada y la verdad es que era muy complejo y al final llegamos un poco a la conclusión de que a algunos era mejor hacerlos mediante secreto industrial. Luego se ha creado un registro, ahora efectivamente existe la posibilidad de registrarlos, no con el rango de patente. Pero la verdad es que es lo más flexible. El sistema, la patente lo que protegía originalmente y lo que cubre todo el sistema es todo el sistema, desde la extracción del ADN, es decir, cómo hay que hacer la extracción de ácidos nucleicos en las distintas matrices, cómo se establecen una serie de biomarcadores que permitan acreditar los distintos rasgos del producto que tú quieres detectar. Es decir, estamos hablando de que, por poner un ejemplo, a veces las cosas se ven mejor sobre un ejemplo, ¿no? Es decir, yo quiero proteger carne. Bueno, pues tiene que haber un protocolo que me permita, de una forma óptima, extraer el ADN de la carne. Y además, en todas las situaciones en las que esa carne yo quiera procesarla, tanto en fresco como en una lata de conserva, como en una mojama, por poner un ejemplo, ¿no? Esto de los biomarcadores me recuerda mucho a una empresa que se llama Biolan, que seguro que la conoces, ¿no? La conozco. Sí, que también opera en una actividad parecida a la vuestra. Opera en una actividad parecida a la nuestra. A ver, en el mismo sector realmente hacemos cosas distintas, es decir, ellos hasta donde yo lo conozco, es decir, se centran un poco en la detección de determinados parámetros, es decir, es una empresa analítica de control de calidad de procesos y tal. Además, aplicado a muy pocos productos, creo recordar que únicamente pescado y vino. Correcto, pero por su tecnología es una tecnología sensórica, si no recuerdo más, una tecnología sensórica en estado sólido y es una cosa como muy concreta que, por tanto, tiene una serie de limitaciones de aplicación.
En nuestro caso, verdaderamente, cualquier organismo que no tenga un nivel de degradación enorme del ADN, que ahí es donde entran un poco esos protocolos que nosotros tenemos protegidos, protocolos especialmente eficientes para poder trabajar con matrices alimentarias en las cuales el ADN está muy degradado. Pero después hay que tener una serie de marcadores sobre ese genoma para poder identificar que el ADN que yo tengo corresponde con una determinada especie o con una determinada raza o con unas determinadas características organolépticas. Y después tiene que haber un sistema que permita darle a todo eso aplicabilidad industrial. Es decir, yo luego con ese análisis, vale, ¿qué hago? Ahora tengo una hoja, imaginémonos la típica hoja de resultados de laboratorio. Pero eso no tiene aplicabilidad industrial. ¿Eso cómo lo hace? Después, ¿qué cuenta el productor? Que tiene un análisis y lo pone en una pegatina diciendo yo tengo un análisis que dice que es buenísimo. Entonces, ahí lo que hace la tecnología Genomit es creamos un código QR, un código similar a un QR, es un código realmente 2D. Los códigos QR son códigos de barras bidimensionales, códigos 2D, que almacenan información en X y en Y. Entonces, nosotros creamos un código QR propio, que nosotros llamamos 2DNA, haciendo un juego de palabras con 2D y DNA, porque es un código que contiene la información genómica y es un código, igual que un QR, un código 2D. Entonces, es el código 2DNA, que es el logotipo de la empresa. Habrás visto un grafo, como una especie de estrellita con puntos, que es el logotipo de nuestra empresa, es un código 2DNA, en el cual se almacena toda la información genómica del producto. Y ese código, que es escaneable con un móvil, de hecho está desarrollada la aplicación para poder escanear todo eso y que el consumidor en cualquier punto de venta, en el lineal de un supermercado, pueda escanear esos códigos y mediante esos códigos, además de que están protegidos por secreto industrial, cómo se generan, son blockchain, con lo cual son inviolables. Es decir, una vez que se genera el código, forma parte de una cadena que le hace inalterable. Si lo alteramos, pierde su integridad y, por tanto, ya no es un código legítimo. Y es fácilmente detectable. Entonces, el consumidor puede escanear ese código blockchain, ese código 2DNA en cualquier momento. El consumidor, un inspector de sanidad pública, el proveedor, el cliente que le está comprando a un proveedor una materia prima, puede utilizar esa trazabilidad a través del código 2DNA. No quiero que me mandes un papel, que verdaderamente todos hemos oído alguna vez aquello de que el papel lo aguanta todo. No quiero que me pongas un certificado y me digas, no, este análisis corresponde a este producto. Yo quiero que haya una trazabilidad intrínseca. Yo quiero que analíticamente me puedas demostrar que los datos, los resultados de ese análisis corresponden con la carne que me has puesto delante. Esa es la virtud del sistema Genomit a través de su trazabilidad con códigos 2DNA. Vale. Javier, has comentado varias veces, has hablado de nosotros, como dando a entender que estás con más socios. Es una impresión. Sí, correcto. Sí. Vale, en Biogenetis estamos más socios. ¿Cuántos sois en total? En Biogenetis hemos estado hasta hace poco 4 socios, ahora estamos 3 socios. Ahora estamos el grupo industrial RPK, a la vez, de aquí de Vitoria. Está el gobierno vasco a través de Basque Fondo y estoy yo como socio privado. Vale. Es decir, tú naciste primero solo y después se sumaron RPK y el gobierno y Basque Fondo. Correctamente. Bueno, tenías otro socio, has dicho que ya no está. Correcto. Estaba la Fundación San Prudencio, la Fundación San Prudencio de aquí de Vitoria, muy conocida. Para los que somos vizcaínos, efectivamente, la Fundación San Prudencio no nos dice nada, pero yo la verdad cuando... Sí, la conozco, sí. Cuando llegué a Vitoria, la verdad es que la Fundación San Prudencio es una entidad con una raigambre, con una tradición social tremenda y participaron en la empresa, han sido socios hasta tiempos muy recientes, cuando nosotros apostamos un poco por la línea de medicina personalizada. Vale. En los últimos tiempos, todo el tema de la pandemia nos ha sacado un poco de la hoja de ruta que teníamos en la medicina personalizada y es un poco lo que ha motivado que efectivamente San Prudencio se desvinculase, ¿no? Vale. Y esta gestación con esta tecnología, la tecnología la habías desarrollado tú, o sea, era un trabajo tuyo, ¿cómo fue ese nacimiento? Correcto, sí, la tecnología era un trabajo mío, que es un poco el desarrollo de otros trabajos anteriores. Es decir, es cuando te vas dando cuenta un poco de que vas uniendo piezas del puzzle y vas diciendo, hombre, pues con todo esto al final podríamos buscar una aplicación vertical a un problema que está ahí, que es el del fraude alimentario o el de la trazabilidad de calidad alimentaria. Y verdaderamente vas un poco viéndolo cada vez más en concreto, ¿no?
Así surge Biogenetics. Biogenetics surge verdaderamente como un poco la visión de decir, hombre, pensamos que tenemos una tecnología que podría aportar algo y que verdaderamente podría suponer un punto disruptivo en el tema de control de calidad. Porque, lógicamente, mucha gente ve el tema Genomics solamente como un tema de lucha contra el fraude, pero no es así. También es una herramienta de diferenciación de producto. Para aquel que tiene un buen producto en un mercado global y altamente competitivo como es el alimentario, es una forma de diferenciarme de una manera real de mis competidores y decir, mira, yo analíticamente te demuestro esto, el que pueda hacer lo mismo que me siga, ¿vale? Y ahí es donde verdaderamente te estás desmarcando de mucha gente que no puede acreditar de una manera real, de una manera analítica, que tiene esa calidad. ¿Y esto cómo se te ocurrió? Porque tú te dedicabas antes a la biotecnología aplicada a la acuicultura. ¿Ahí hubo en algún momento que tuviste que hacer alguna certificación o algo que te hizo pensar, oye, esto se puede aplicar a los alimentos en general, no solamente a los peces? Correcto, correcto. De hecho, la tecnología Genomics surge como un sistema de biomarcadores para identificar peces. Y concretamente, su embrión era precisamente para ver niveles de introgresión y pérdida de heterocigosidad. Es decir, en el tema de piscicultura hay un problema muy grande, porque al final hay mucha, dicho en términos que podamos entender todos así, hay mucha endogamia. Es decir, cuando tú tienes unos peces muy buenos, claro, es decir, al final estás cruzándolos y cruzándolos y cruzándolos entre ellos, y al final se empieza a producir un deterioro de la especie. Esto en varias especies acuícolas muy cultivadas ha supuesto problemas gravísimos. Entonces nosotros en aquel momento lo que estábamos era identificando una serie de marcadores que permitiesen de una manera rápida poder identificar las especies y poder ver en qué situación, en qué fitness genético se encontraban, de tal manera que se pudiese hacer un manejo de lotes lo más rápido posible, ¿no?, para evitar ese deterioro de especies. A partir de ahí fuimos un poco evolucionándolo, casi hacia una tecnología más, el Marker Assisted Selection, la selección asistida por marcadores, que lo que va pretendiendo es mejorar un poco el producto que tú tienes. Es decir, una vez que yo tengo marcadores, puedo tener marcadores que identifican, por ejemplo, rasgos que me interesan. Por ejemplo, por un ejemplo sencillo, que crezcan rápido. Yo quiero ver cuáles de mis animales, de mis peces de aquella, crecen más rápido. Entonces, identifico que este marcador, todos los que tienen una configuración determinada de este marcador, crecen más rápido. ¿Qué es lo que hago? Pues, lógicamente, tratar de seleccionar los animales que tienen esa característica y excluir a todos los demás de mi plan de cría. ¿Para qué? Para fijar ese rasgo y para que todas las descendencias de mis animales cada vez tengan esa característica, y es que crecen más rápido, que es lo que yo quiero fijar. Entonces, un poco a través de todo este tema, de toda esta tecnologías de fingerprinting, ¿no?, de huella genética, relacionadas un poco con QTLs, con rasgos de interés, es un poco como se va gestando lo que después se convierte en la tecnología genómica. Entonces, en un momento determinado, tú dejas esta empresa porque te desplazas a otra ciudad, me contabas, ¿no? Te vas de Correcto. Bilbao a vivir de Bilbao a Vitoria y entonces decides dejar la empresa en la que estabas involucrado y entonces dices, oh, pues ¿ahora qué hago? ¿No? Y dices, pues es cuando se te ocurre la aplicación a la alimentación. ¿Es algo así, Javier? No exactamente, pero casi. Realmente la tecnología Genomic ya venía gestándose antes, y precisamente uno de los hándicaps que yo veía también, que ya lo veía antes, era que dentro de la empresa en la que estábamos no tenía cabida. Yo lo comenté con los socios y lo comenté en la empresa anterior, la posibilidad de abrir una nueva línea de negocio que pudiese dar cabida a Genomic, y no había capacidad ni interés. Entonces, lógicamente, yo vi que aquella tecnología que me parecía que tenía un potencial enorme, en aquel marco no iba a poderse desarrollar. Entonces fue cuando me empecé a darle vueltas a decir, bueno, ¿y si me embarco yo en una aventura en la que efectivamente yo me pongo a llevar a la realidad esta tecnología? Y coincide después, efectivamente, esta circunstancia personal que comentabas, en la que al verme en un traslado y tener que plantearme un nuevo escenario laboral, digo, bueno, pues oye, será el destino, será el momento de verdaderamente lanzarse a la piscina y tratar de llevar adelante este proyecto. Vale. ¿Y esta vez emprendes solo? ¿Te ha supuesto un esfuerzo adicional o ya, como habías creado algo anteriormente, ya tenías todo el conocimiento que hacía falta para emprender? Pues, a ver, con conocimiento o sin él, emprender es siempre extremadamente difícil. Y más sobre todo en un sector en el que la innovación no es una etiqueta de moda, sino que es real.
porque te encuentras con que es una pequeña, gran falacia lo de la innovación. Es decir, la innovación es maravillosa, la innovación es el motor del futuro, la innovación es la clave del éxito. Pues bueno, no, en mi opinión no es cierto. La innovación es una tremenda amenaza. Es decir, tienes que medir muy bien cuál es el grado de innovación de tu producto. Porque si no te puedes encontrar con que estás predicando en el desierto y el mercado no está preparado para recibir tu producto. Y puedes morir perfectamente de anticipación, pero vamos, muy fácilmente. Entonces, es muy duro, es muy duro. Biogenetics ha sido un camino muy duro. Biogenetics lo constituimos en el año 2013. Inicialmente no estaba solo, estábamos un equipo promotor del que se fueron apeando distintas personas y al final, en el momento de tener que tomar la decisión final, pues me encontré solo y la verdad es que lo vi claro y dije, bueno, pues vamos adelante, ¿no? Y sí, ha sido muy duro, ha sido un camino muy duro. Ya digo que el poner en marcha hoy en día una empresa es complicado. Yo creo que a nadie se le escapa, a nadie que conozca un poco el mundillo, se le escapa que cada vez nos estamos moviendo más en un juego de grandes. En un juego de grandes. Y tristemente una empresa pequeña, una empresa que nace de eso, de un proyecto local y tal, su mejor aspiración, y esto es bastante triste, yo lo digo con hondo penar, que decía el otro, ¿no? Su mayor aspiración es el conseguir el lucimiento suficiente como para que venga un grande y le compre. ¿Me explico? Y esto es la clave del éxito de cualquier startup, ¿no? Dice, bueno, a ver si me hago lo suficientemente merecedora de que venga un grande y me absorba, ¿no? Ya. Es difícil encontrarte con una empresa que verdaderamente se plantee decir, no, yo tengo una hoja de ruta en la que tengo mi propia identidad, la voy a mantener, no pretendo convertirme en una multinacional, cosa que sería un error en un mercado global como en el que estamos, sino que efectivamente yo voy a ir creciendo. Es decir, es un mercado de grandes en el que te ves con unos monstruos tremendos, te ves con unos grupos europeos que vienen y se hacen con el mercado a golpe de talonario, comprando laboratorios, comprando tal, y de repente te ves pues, una entidad microscópica en un mercado liderado por unos competidores verdaderamente con los que es muy difícil competir. Sí. Entonces, bueno, te lanzas, ¿no? Como decías, ¿Sí? con Genomide, que es lo primero que tenías, ¿no? Con la tecnología Correcto. Genomide. Y bueno, aspiras a que haya, entiendo que entidades o empresas de alimentación que te la compren. Correctamente. Que contraten tus servicios para aplicarla. Y te encuentras con que eso no funciona tan bien como esperabas. No funciona tan bien como esperábamos. Es decir, se llegaron a acuerdos incluso con instituciones públicas. La aplicación de Genomid verdaderamente son las marcas de calidad garantizada. Estamos hablando principalmente, no exclusivamente, pero pensábamos que era un early adopter bastante fácil. Pensamos que efectivamente alguien que la clave de su negocio se basa en vender calidad, estaría encantado con un sistema que le permite acreditar esa calidad de una forma comprobable analíticamente. En lugar de seguir en un modelo de éxito en el que yo soy el mejor porque lo dice una pegatina de colores que pongo en el producto, decir, no, mira, esto valía hace unos años, pero ahora, según va pasando el tiempo, esto soy capaz de acreditártelo de una manera analítica. Ya no es que lo ponga yo en un papelito, en una pegatina que pego en el producto, sino es que si lo quieres trazar y verdaderamente quieres ver que cualquier producto que forma parte de este lote tiene exactamente la misma calidad, te lo demuestra analíticamente. Entonces pensamos que hay un early adopter bastante viable, eran precisamente las marcas de calidad garantizada, las DOPs, denominaciones de origen protegido, IGPs, indicaciones geográficas protegidas. Y ahí hablamos con Euskal Okela, hablamos con la carne vasca, hablamos con Euskal Sagardoa, con la sidra vasca, que son además proyectos a los que se les ha dedicado mucho tiempo, con los que se ha trabajado muy estrechamente y con los que no se ha llegado finalmente a una aplicación exitosa, pues por razones muy complejas. Sería largo, porque verdaderamente es un producto óptimo. Imaginémonos por el caso de la sidra. El caso de la sidra en una producción muy pequeña necesita una diferenciación de producto que frente al consumidor justifique un aumento de precio. Si yo tengo una producción muy pequeña y produzco muy pocos millones de litros, yo no puedo vender una botella a 2 euros. Ya. Necesito verdaderamente tener una masa crítica mayor y además mi producto cuesta más de 2 euros producirlo, porque lo hago de acuerdo a unas normas, a un reglamento muy exigente. Ahora bien, ¿cómo pongo yo esto, cómo acredito yo esto ante el consumidor para que el consumidor, primero, tenga fe en que nadie le está engañando y, segundo, pueda identificar claramente qué producto es el que cumple esos requisitos? Es decir, y verdaderamente otra sidra que no tiene esas características se la intente vender más cara.
pues es un caso muy típico de diferenciación de producto a través de una trazabilidad genómica. ¿Y no te ha llamado la OCU, por ejemplo, para hacer tests de productos? Pues con la OCU tuvimos... por poner un ejemplo de una organización que hace eso. Con la OCU es curioso, porque tuvimos un contacto hace muchos años, al inicio, bueno, hace muchos años. Nosotros llevamos ya desde 2013 y parece que no, pero se hace un trayecto. Estamos a punto ya de camino de la década dentro de poco, ¿no? Y al principio contactamos con la OCU, es decir, hablamos con la OCU precisamente que efectivamente todo el mundo la identifica como una entidad pues, muy preocupada en el tema de la lucha contra el fraude, ¿no? Correcto. Y no terminamos de concretar nada, Es decir, se habló, la OCU se mostró interesada, pero no terminamos de concretar nada. Se podría analizar más a fondo, pero no se terminó de concretar nada. Ya. Vale, entonces, ¿no te funciona esto comercialmente? ¿De qué vivís? Pues lógicamente lo que tuvimos es que, como cualquier empresa que su primera propuesta de valor no le funciona, pues tiene que tener la agilidad para diversificar. Y nosotros aplicamos... Ahora se le llama pivotar a eso, sí. Exactamente. Ahora se llama pivotamos. Pivotamos y efectivamente lo que hicimos fue sacar nuevas líneas de producto que tuviesen mejor acogida en el mercado, ¿no? Pusimos en marcha una línea de prestación de servicios, es decir, toda la maquinaria, que es una maquinaria cara, y nosotros tenemos equipos singulares, nosotros tenemos equipos que son el único equipo en todo el territorio español. Pues lo que hicimos es abrir esos equipos a servicios a terceros, a servicios externos, y prestamos servicios de analítica genómica a prácticamente todas las empresas. Colaboramos en muchos proyectos de investigación. Desarrollamos también todo lo que sería análisis genómico en seguridad alimentaria, en diagnósticos. Hemos hecho un sinfín de pruebas de SARS-CoV-2, las seguimos haciendo, de hecho. Ajá. Pero también de seguridad alimentaria para controles de salmonela, de listeria, de campylobacter, y además con tecnología molecular, es decir, por PCR, por qPCR o incluso por secuenciación, de tal manera que se reducen muchísimo los tiempos y permite hacer una liberación muy rápida de lotes. Pero tocamos muchísimo más, sacamos una diversificación de productos incluso tal vez excesiva, no marcada por una ambición errónea para nuestra dimensión, sino marcada al final por las necesidades de pivotar. Es decir, cuando te estabas dando cuenta de que de nuevo esa línea se estaba quedando estancada y dices, pues bueno, pues es que no nos queda otra que efectivamente... Hay que comer. Hay que comer, es decir, ¿no? Y ahí sacamos, pues bueno, un catálogo de productos y servicios muy amplio, muy amplio. Sí, incluso sacamos una tecnología... No me extraña que luego me digas que estás liado. Sí. Pues sí, la verdad es que precisamente es el problema, que no te puedes centrar en una sola línea de negocio que te simplificaría las cosas, sino que estás de la ceca a la meca, ¿no? Con una variedad de proyectos muy grande. Lo mismo estás en un proyecto alimentario, que estás en un proyecto de investigación, que estás hablando de probióticos, que estás hablando de un patógeno de rinoneumonitis equina, que hemos tenido recientemente un brote de rinoneumonitis equina bastante grave que ha dado lugar a la suspensión de todas las pruebas hípicas en toda Europa y en España también. Entonces, pues bueno, es muy diverso y verdaderamente muy complejo. Para una empresa de nuestra dimensión, esto que inicialmente te permite mantenerte vivo y que lógicamente es en principio una fortaleza, pues si no la mides muy bien, se puede llegar a convertir también en un problema, ¿no? Porque verdaderamente estás dándole a todo y no tienes musculatura para poderle dar a todo, 360 grados. Entiendo. Vale, entonces, Javier, ya nos plantamos en el 2021. Me decías que este pasado año o todavía tenéis que hacer muchos test relacionados con la pandemia. Es una de las líneas que habéis sacado y afortunadamente pues ahí la demanda no os habrá fallado. Porque ha sido, todo urgente y todo rápido, con lo cual habréis tenido... Correcto, ha habido volumen, pero la verdad es que ha habido también una competencia impresionante. Es decir, durante muchos años hemos sido los únicos que trabajábamos en genómica. Era una marcianada, éramos los únicos que hacíamos PCRs. Mucha gente ha pivotado hacia eso, ¿no? Tremendo. Ya te digo, yo me he quedado sorprendido. Es decir, cómo durante muchos años éramos los únicos que hacíamos, o de los pocos que hacíamos PCRs y todo el mundo recurría a nosotros y tal. Y de repente han surgido expertos y empresas especializadas en PCR de debajo de las piedras.
Sí. Ahí ha habido gente que además ha aprovechado su sinergia y ha aprovechado su apalancamiento para verdaderamente hacerse con el mercado. Y hay empresas que verdaderamente, bueno, han hecho facturaciones millonarias. Nosotros hace muy poco estuvimos negociando, no vamos a dar por confidencialidad datos de con quién, pero estuvimos negociando hacer las analíticas que eran excedentes de la capacidad de un laboratorio grande que estaba haciendo, y para nosotros nos saturaba nuestra capacidad analítica de todo el año. Y era solamente el excedente de lo que ellos tenían. Con lo cual, aquí de nuevo se evidencia lo que comentaba hace un momento de que estamos en una liga de grandes. Estamos jugando entre grandes, pero entre muy grandes. Entonces, verdaderamente, en tu dimensión, lo único que recoge son migajas, ¿no? Es un tema, ya digo, al final, tienes que tener mucho coaching para verdaderamente no venirte abajo y no caer en la tentación de decir, no, lo mejor es preparar el paquete bien para que uno de esos grandes nos compre y convertirnos en la división que nos encargamos de no sé qué parte específica de una de sus necesidades. Sí. ¿Y qué planteáis cara al futuro? Imagino que no habéis descartado del todo Genomide, ¿verdad? No lo hemos descartado para nada. Te lo digo porque no sé si sabías que Biolan, esa empresa de la que hemos hablado antes, Sí. estuvo a punto de cerrar. Supongo que lo sabes, ¿no? Que estuvo a punto de cerrar y de repente pues se juntaron los astros y surgió una opción de aplicar su tecnología a un sector en el que no habían pensado inicialmente, que es el del pescado. Y ese ha sido la clave del éxito. O sea, y esto ocurrió cuando ya la empresa estaba prácticamente desahuciada. Sí, sí. Esto, si ves la entrevista que le hicimos al fundador en Ganancia hace como 4 meses, ahí lo ves. Él lo explica claramente. Sí, es muy curioso. Porque hoy en día es una... Yo creo que es un caso tristemente frecuente. Verdaderamente hay bastantes empresas, yo conozco también alguna más del sector, en la que verdaderamente se han visto en la cuerda floja. Yo estoy muy convencido de la viabilidad de la tecnología Genomic. Ahora estamos apostando muy fuerte en la medicina personalizada. En ese pivotar, en esa diversificación, hemos sacado una línea de probióticos muy grande, tanto de herramientas para el control de calidad de probióticos como la producción de cepas probióticas clínicamente probadas. Estamos ahora mismo en la validación preclínica y clínica de cepas probióticas, que serían de las pocas del mercado, porque hasta ahora el mercado de los probióticos es un poco como la purga Benito, es decir, sirven para todo y para nada. Tienes que hacer un acto de fe de que tú te tomas probióticos y te arregla todos los problemas que tengas, ¿no? Claro, esto es cierto, pero es una verdad a medias, ¿no? Lo cierto es que es un mercado que hay que regular y que hay que verdaderamente hacer ensayos clínicos que demuestren cuál es la actividad y esa actividad en base a qué región genómica se debe y, por tanto, puedas verificar que esa región genómica está presente en la cepa que se utiliza. Es decir, hemos abierto una línea por ahí, pero, como digo, estamos basados sobre todo en medicina personalizada, estamos basados en el tema de probióticos, estamos muy volcados en la prestación de servicios analíticos, que efectivamente no es una línea de mucho valor añadido, pero en la que por el equipamiento que tenemos sí podemos respaldar a muchas empresas externas. Y también en el tema de la promoción de Genomic. Es decir, Genomic, nuestra competencia, es muy sintomático esto del tema de Genomic, ¿no? Nuestros competidores es una multinacional. Es una multinacional y solamente, a diferencia de nosotros que nos hemos visto obligados a desarrollar un catálogo inmenso pivotando, ellos siguen desarrollando únicamente el core principal, lo que sería nuestra tecnología Genomic, su equivalente, ¿vale? Su equivalente tiene muchas menos prestaciones que nuestra tecnología. Y, sin embargo, por ejemplo, hace muy poquito se acaban de adjudicar un contrato de 17 millones de euros en Suiza para certificar genéticamente toda la carne suiza. Con lo cual, esto quiere decir de que es como aquel violinista, de fama mundial tocando un Stradivarius en la puerta del metro, ¿no? Y verdaderamente todo el mundo pasa y nadie le echaba ni una moneda. Entonces, el violinista sabía quién era y sabía que tenía un Stradivarius en las manos. Es decir, el problema lo tenían los que pasaban y por verle en la boca del metro decían, bueno, pues oye, esto, o sea, un loco aquí que viene a pasar la mañana tocando el violín, ¿no? Nosotros estamos verdaderamente muy convencidos de la potencia de Genomic. El problema está en que pensamos que verdaderamente no es el momento en el mercado español. Ahí es donde hemos tenido un problema. Y después hemos sufrido un desgaste muy grande. Es decir, en todo este tiempo hemos ido sufriendo un desgaste que ahora nos condiciona la capacidad de poder ser más competitivos y poder plantear un programa de internacionalización o de aplicación en otros sectores, ¿no?
Vale. Pero es muy, muy, muy interesante lo que comentabas de Violán y efectivamente, la misma filosofía, si hay que morir, moriremos con las botas puestas. Muy bien. Pues nada más, agradecerte mucho tu tiempo, Javier, desearos muchísima suerte y ánimo, desde luego. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros.